El equipo secreto del CFR sigue las mismas pautas organizativas que todas las sociedades secretas. El organigrama de la organización se estructura en círculos dentro de círculos y la capa exterior, el equipo secreto, siempre protege a los miembros del círculo dominante, el grupo especial que coordina las operaciones psicopolíticas, los objetivos, las identidades y los roles desempeñados por los miembros de un equipo secreto permanecen ocultos incluso entre ellos, y así el grupo especial del CFR se protege a sí mismo de hipotéticas acusaciones simplemente negando su participación en la operación. Para mayor seguridad, el CFR no revela a todos los miembros del Consejo qué operaciones psicopolíticas tiene preparadas o cuál es su papel exacto en cada operación. El Club Bilderberg más exclusivo opera bajo los mismos criterios. El CFR está convencido de que es inminente el control absoluto de la conducta, sin que el género humano se dé cuenta de que hay una crisis al caer. La Asociación para la Supervisión del Desarrollo del Currículo de la Asociación Liberal de Educación Nacional alaba la eficiencia de la sofisticada versión actual del antiguo proceso dialéctico hegeliano, el tuétano del sistema de lavado de cerebro soviético. Existen tres grandes reglas en la práctica de la influencia sobre la conducta. Primero, el engaño cuidadosamente elaborado debe contener algo de verdad. Segundo, debe ser lo suficientemente enrevesado como para ser imposible llamar pruebas y hechos tangibles. Esto se puede conseguir ocultando la información clave al público. La parte que se ha decidido obviar oculta información eleva que podría hacer que la opinión pública se opusiese a los planes del Consejo. En la operación psicopolítica, el plan Marshall, Kennan apoyaba el plan y Lippmann estaba en contra. La parte de Kennan ganó, pero años después en sus memorias este diría que en retrospectiva Lippmann estaba en lo cierto. Escribe Dale Keiger, un escritor de la revista Johnson Hopkins Magazine que cubre temas de humanidades, política internacional. Y tercero, el uso del engaño no debería desacreditar una fuente que pueda tener un valor potencial en el futuro, lo que significa que los medios, en gran medida propiedad de empresas controladas por el CFR, deben jugar la carta de la credibilidad. Con la ayuda de los medios de comunicación, por ejemplo, el CFR ha persuadido ya a las élites de todo el mundo de que el resurgir del nacionalismo, el crecimiento de los fundamentalismos y la intolerancia religiosa es una amenaza global. El CFR crea y pone en marcha operaciones psicopolíticas, manipulando la realidad de la gente a través de la táctica del engaño y colocando a miembros del Consejo en ambas partes de una discusión. El engaño es completo cuando el público llega a creer que se trabaja por sus intereses, cuando de hecho lo que se lleva a cabo es simplemente la política del CFR. Puesto que el CFR controla los sistemas legales, legislativos y judiciales, no tiene nada que temer de ninguna investigación oficial. Por lo tanto, no tiene ningún problema para hacer creer al público general incapaz de percibir la magnitud del engaño que se cumple la ley. Los funcionarios de justicia, los legisladores elegidos, apoyados y protegidos por el Consejo, están cometiendo descaradas ilegalidades para que los objetivos del CFR lleguen a buen puerto o para ocultar sus incorrecciones. Saben perfectamente que si tales manejos saliesen a la luz pública, la gente de a pie podría ponerse en contra de los deseos del CFR. Según el resumen ejecutivo de la investigación sobre el caso Irán contra del gobierno de los Estados Unidos disponible en la US National Archives y Records Administration para los años 1986-1993. En octubre y noviembre de 1986, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo dos operaciones secretas con actividades ilegales que implicaban a funcionarios de la administración Reagan, la asistencia militar a las operaciones de la Contra nicaragüense durante el periodo de octubre de 1984 a octubre de 1986, cuando estaba específicamente prohibida dicha ayuda y la venta de armas estadounidenses a Irán, contraviniendo la política de Estados Unidos sobre la materia de exportación de armamento. Esas operaciones recibieron el nombre del asunto Irán-Contra. La operación Irán consistía en la venta, en 1985 y 1986,
de armas estadounidenses a Irán, a pesar del embargo sobre tales ventas, para obtener la liberación de rehenes estadounidenses retenidos en Oriente Medio. Las operaciones de la Contra desde 1984 y la mayor parte de 1986 consistieron en el apoyo secreto a las actividades militares y paramilitares de la Contra en Nicaragua. A pesar de la prohibición expresa del Congreso, las operaciones en Irán y en Nicaragua confluyen porque los fondos producidos por la venta de armas en Irán se dedicaron al apoyo a la Contra, pero aunque este desvío de dinero sea la parte más espectacular del caso Irán-Contra, es importante destacar que ambas operaciones separadamente violaban la política y la ley de los Estados Unidos, esto es la ley del control y exportación de armas. A finales de noviembre de 1986, funcionarios de la administración Reagan anunciaron que algunos de los beneficios de la venta de armas a Irán habían sido desviados a la Contra. Según la información de la US National Archives and Records Administration para los años 1986-1993, disponible para el público el informe del Office of Independent Counsel responsable de la investigación dice que es importante subrayar que las dos operaciones Irán y Contra separadamente violaron las leyes y políticas de Estados Unidos. El 26 de noviembre de 1986 el fiscal general ordenó al FBI abrir una investigación sobre el episodio Irán-Contra. El 19 de diciembre de 1986 Lawrence Walsh fue elegido consejero independiente para llevar a cabo la investigación. Pero mi pregunta es, ¿hizo Lawrence Walsh su labor como consejero independiente o él también formaba parte de una conspiración mucho más grande? En 1969, Walsh se integró en el equipo de Kissinger durante las conversaciones sobre Vietnam que tuvieron lugar en París. En 1981, Walsh trabajó para Lino de los bufetes de abogados más antiguos de Oklahoma, Crowe y Donnelly, fundado en 1902, para representar a compañías petrolíferas y aseguradoras dirigidas por miembros del CFR. Los miembros del Grupo Especial del CFR, George H. W. Bush, vicepresidente, Donald T. Reagan, jefe de gabinete del presidente, Elliot Abrams, presidente y secretario de Estado para Asuntos Exteriores, John Poindexter, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Casper Weinberger, secretario de Defensa, Robert M. Gates, subdirector de la CIA, William J. Casey, director de la CIA, y Robert C. McFarlane, asistente del presidente para asuntos de seguridad nacional. Aconsejaron a Reagan seguir con el plan Irán-Contra. El 24 de diciembre de 1992, según informa Associated Press, 6 años después de que estallase el asunto Irán-Contra, aprovechando las Navidades y la consecuente falta de atención de los medios de comunicación, el presidente George H. W. Bush indultó a los miembros del CFR, Weinberger, McFarlane, Abrams y a los 3 jefes de la CIA, Fierce, George y Clarett. Nadie se da cuenta de que hay un conflicto de interés en este perdón y de que los miembros del CFR que pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional y a la inteligencia han influido en la decisión del presidente de los Estados Unidos de América para desobedecer las leyes de un país con el objetivo de seguir los planes secretos del CFR a través de una enorme infraestructura oculta intragubernamental llamada equipo secreto. ¿Por qué la prensa libre no llevó este travestismo de la justicia a los hogares de América? La respuesta puede estar, como veremos, en que la prensa forma parte de la operación, parte del sistema del gobierno de la sombra. Como nota aparte, después de 7 años de investigación que costaron millones de dólares a los contribuyentes americanos, solo una persona, un don nadie de segunda fila, fue inculpado y enviado a prisión por no pagar sus impuestos. Una tercera táctica del engaño que ha usado al CFR para conseguir sus propósitos es financiar y supervisar estudios legítimos llevados a cabo por organizaciones respetadas con el propósito expreso de manipular a la opinión pública mediante el uso inteligente del lenguaje. El CFR usa fundaciones libres de impuestos como principal conducto para financiar sus procesos de manipulación
Gracias a Thomas R. Day sabemos que casi el 40% de los activos destinados a fundaciones estaban controlados por los 10-11 fundaciones más importantes, las cuales a su vez estaban controlados por el CFR. Y continúa, los directores o síndicos tienen una gran libertad a la hora de usar el dinero de la fundación para financiar investigaciones sobre problemas sociales, crear think tanks y ayudar a museos, etc. Una cuarta táctica del engaño es el uso orwelliano del doble discurso. Ross Gonser escribió en Foundation de Power and Influence que el Instituto RAND para la Investigación de la Defensa Nacional es un think tank del CFR patrocinado por la Oficina del Secretario de Defensa y dirigido por el miembro del CFR, Michael D. Rich. Entre sus clientes incluye el Pentágono, AT&T, Chase Manhattan Bank, IBM, el Partido Republicano, las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, el Departamento de Energía de Estados Unidos y la NASA. Las relaciones entre los síndicos de Rand y las fundaciones Ford, Rockefeller y Carnegie es un ejemplo clásico del modus operandi del CFR Bilderberg. La fundación Ford donó $1 millón a Rand en 1952, en una época en la que el presidente de la fundación Ford era simultáneamente el presidente de Rand. 2/3 de la investigación de RAND están relacionadas con temas de seguridad nacional y son consecuentemente clasificados como secretos. El tercio restante de la investigación de la corporación RAND está dedicada al estudio del control de poblaciones, demografía aplicada. Una de las áreas clave del trabajo de RAND está relacionada con cómo desinformar y manipular a grandes cantidades de personas. En julio de 1992, influido por la incertidumbre de la disolución de la Unión Soviética y alarmado por los crecientes cambios en la Europa del Este, el Instituto RAND reunió a los mejores expertos mundiales para debatir sobre los problemas en el nuevo ambiente mundial. El documento resultante fue revisado para moldearlo a los objetivos de RAND y publicado en el informe de verano del Instituto con el título Peacekeeping and Peacemaking After Cold War. Según el informe, el secretario general de la ONU define la construcción de la paz como una acción posterior a los conflictos. El secretario general ha vinculado la diplomacia preventiva al despliegue de fuerzas militares preventivas. RAND subraya que la Secretaría General en la Agencia por la Paz subraya la necesidad de que los gobiernos compartan información sobre situaciones políticas o militares y al hacerla así está pidiendo una mayor comunicación entre los servicios de inteligencia. Una vez más, debo señalar que una de las cualidades más importantes de RAND es su capacidad para desinformar y manipular a grandes grupos de personas. En el artículo de la revista Johns Hopkins Magazine, Una forma diferente de capitalismo, el escritor sobre temas internacionales y política pública Dale Kager escribió en 1947: los miembros del CFR George Kennan, Paul Nitze y Dan Acheson participaron en una operación psicopolítica para que el público estadounidense aceptase el Plan Mundial. El PSIOP incluía una carta anónima dirigida a Mr. X que apareció en la revista Foreign Affairs del CFR. La carta abrió la puerta para que la administración Truman, controlada por el CFR, tomara serias medidas contra la amenaza de la expansión soviética. El público no llegó a saber que el autor de aquella carta era George Kennan. El Plan Marshall debería haber sido denominado el Plan del CFR. El llamado Plan Marshall y la subsiguiente OTAN definieron el papel de los Estados Unidos en la política mundial para el resto del siglo. El CFR y el Plan Marshall. El Plan Marshall recibió su nombre en honor al discurso que dio el 5 de junio de 1947 el entonces secretario de Estado General Marshall en la Universidad de Harvard. Marshall propuso una solución a la desintegración económica y social a la que se enfrentaban los europeos en la posguerra en la Segunda Guerra Mundial. Bajo su programa, los Estados Unidos proporcionarían ayuda para evitar el hambre en grandes zonas del continente, repararían la
la devastación en el menor tiempo posible e invitarían a los países europeos a integrarse en un plan cooperativo para su reconstrucción económica. Según el folleto disponible en la librería del plan de desarrollo del plan desarrollando unos valiosos socios comerciales y unos aliados de confianza entre las naciones de Europa Occidental, y más importante fueron los muchos lazos de amistad individual y colectiva que se desarrollaron entre los Estados Unidos y Europa. Lo que se desconoce del plan son sus implicaciones económicas, es decir, los requerimientos explícitos de que Estados Unidos se adhiriese a un liberalismo comercial y a un incremento de la productividad para asegurarse la americanización de Europa, ya que las élites políticas y económicas europeas quedaron ligadas a sus homólogos americanos, lo cual hacía imposible ningún desarrollo económico o político significativo sin la aprobación de Estados Unidos. Explica el periodista político británico Richard Graves en su ensayo Who Really Runs the World. La Foreign Assistance ACT de 1948 puso en pie la Agencia para la Cooperación Económica ECA, que administraría el Programa de Recuperación Europea, PRE, entre los años 1948 a 1951, en los cuales funcionó el plan. El Congreso asignó a 13.3 mil millones de dólares en ayuda a 16 países de Europa Occidental. El comentarista político Mike Peters, en un artículo de la revista Lobsters 32 titulado The Bilderberg Group and the Project of European Unification, escribe: este ejercicio de generosidad internacional sin precedentes, calificado por Churchill como el más noble acto de la historia, beneficiaba directamente a los propósitos económicos de las empresas estadounidenses orientadas internacionalmente que lo promocionaron. William Clayton, CFR, por ejemplo, el subsecretario de Economía cuya gira por Europa y las cartas que enviaba a Washington desempeñaron un papel fundamental en la preparación del plan, y quien lo defendió ante el Congreso, sacó un provecho personal de $700,000 al año y su propia compañía. Anderson, Clayton y Coe consiguió 10 millones en pedidos hasta el verano de 1949. Schuman, 1954, página 240. General Motors también obtuvo de forma similar 5.5 millones de dólares en pedidos entre julio de 1950 y 1951, 14.7% del total, y la Ford Motor Company 1 millón, 4.2% del total. Kai Beer, editor y columnista de la reconocida revista La Nación, describe en The Color of Truth, Major Bundy and William Bundy Brothers in Arms, los aspectos ocultos del plan de 1949. Major Bundy, expresidente de la Fundación Ford, inició un proyecto con el CFR en Nueva York para estudiar el Plan Marshall de ayuda a Europa. El grupo de estudio del Consejo incluía algunas de las autoridades en política internacional de establishment. Trabajando con Bundy en el proyecto estaban Allen Dulles, David Lilienthal, Dewey Eisenhower, Will Clayton, George Kennan, Richard M. Bissell y Franklin and Lindsay, que en poco tiempo se convirtieron en funcionarios de alto rango de la nueva Agencia Central de Inteligencia. Sus encuentros eran considerados tan delicados que la habitual transcripción of the record no se distribuía a los miembros del Consejo. Había una buena razón para ese secretismo. Esos eran probablemente los únicos ciudadanos particulares que sabían que había una parte encubierta en el Plan Marshall. En concreto, la CIA, controlada por el CFR, se apropió de Pali de los 200 millones de dólares anuales de los fondos en moneda local de los receptores del Plan Marshall. Ese dinero no justificado fue usado por la CIA para financiar actividades electorales anticomunistas en Francia e Italia y apoyar a los periodistas, líderes sindicales y políticos amigos. Origen del Plan Marshall. Los orígenes del Plan Marshall se encuentran en las redes de formación política instituidas por el CFR en 1939. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Michio Kaku y Daniel Axelrod explican en To Win the Nuclear War,
Pentagon's Secret War Plans, que las actas de los encuentros secretos que mantuvieron el Departamento de Estado y el CFR, que empezaron en 1939, detallan explícitamente el plan de Estados Unidos como fuerza invasora y una sustitución del Imperio Británico. Mike Peters es uno de los pocos libros que mencionan en su título el terrorífico Club Bilderberg, The Bilderberg Group and the Project of European Unification. Escribió el plan que Marshall presentó en su discurso de Harvard. Había sido previamente trazado por un grupo de estudio del CFR de 1946, dirigido por el abogado Charles M. Spofford y David Rockefeller, que incluso elaboró un proyecto titulado Reconstruction in Western Europe. A través del Comité para el Plan Marshall, formado en 1947, explica G. William Domhoff en The Power That Be, publicado por Vintage Books en 1978, se llevó a cabo otro esfuerzo para combatir a los aislacionistas americanos de derechas. Presidiendo el comité se hallaba Henry L. Stimson, exsecretario de Defensa y de Estado, miembro del CFR. Desde la década de 1920, 5 de los 7 miembros del comité ejecutivo estaban afiliados al CFR. El movimiento para formar una Europa unida era parte de un plan más amplio para establecer un gobierno mundial. Carol Kibley, profesor de historia en la Foreign Service School de la Universidad de Georgetown, en Tragedy and Hope, libro que explica la evolución del establishment, dice el futuro del nuevo orden mundial en el siglo XX. Afirmó que la integración de Europa Occidental empezó en 1948, motivada precisamente por el Plan Marshall. Estados Unidos había ofrecido la ayuda del Plan Marshall con la condición de que la recuperación europea se llevase a cabo bajo un esquema de colaboración. Esto condujo a la Convención para la Cooperación Económica Europea, firmada en abril de 1948, y el Congreso de la Haya para la Unión Europea, que tuvo lugar el mes siguiente. El Congreso de la Haya apostaba por una Unión Europea y elaboró 7 resoluciones sobre diferentes aspectos de esa unión política. La séptima decía: la creación de una Unión Europea debe ser entendida como un paso esencial hacia la creación de un mundo unido, según escribe Dennis Bertrand en el número 6 de septiembre de 2004 de la revista The New American, en un artículo titulado Abolishing Our Nation Step by Step. Brett sigue explicando que el Plan Marshall, aparte de ayudar a levantar a Europa, condujo en 1950 al Plan Schuman, cuando el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman propuso que toda la producción de carbón y acero de Francia y Alemania fuese puesta bajo la autoridad de un cuerpo supranacional que a su vez conduciría a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, CECA, y después del Euratom y el Mercado Común. El profesor Kingley afirmaba que se trataba de una organización auténticamente revolucionaria que tenía poderes soberanos, entre los que se incluía la autoridad para recaudar fondos fuera del poder del Estado, controlar precios, canalizar inversiones, asignar suministros de carbón y acero durante épocas de escasez y detener la producción en tiempos de abundancia. En resumen, la CECA, Comunidad Europea del Carbón y Acero, era un gobierno rudimentario, fundado en 1951. El acuerdo unió los recursos de esos materiales de 6 naciones: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, bajo una única autoridad, levantando toda restricción sobre importaciones y exportaciones, creando un mercado laboral unificado, adoptando una política económica conjunta y armonizando los niveles de vida de los Estados miembros, lo cual podría ayudar a prevenir otra guerra. Oculto por el general Marshall y la gente del CFR estaba el hecho de que la CECA era el primer paso concreto hacia una unificación política, la primera piedra en la construcción de un imperio, el imperio del gobierno único mundial, con la firma del Tratado de Roma, que facilitaría el establecimiento de la Comunidad Económica Europea en 1957. Se dio el siguiente paso hacia el futuro gobierno mundial.
El Tratado de Roma empezó a funcionar el 1 de enero de 1958. De nuevo, en el artículo del 6 de septiembre del 2004 de Dennis Breshan para la revista The New American puede leerse: las organizaciones regionales intergubernamentales y los cuerpos reguladores mundiales son el producto de una planificación a largo plazo y el trabajo de un esforzado grupo de internacionalistas, lo cual coincide con los pensamientos de Ambrose Evans Pritchard en su artículo de septiembre del 2000 del Telegraph of London, la inteligencia de Estados Unidos, Allen Dulles, CIA, al servicio de Rockefeller, y el general Walter Bedell Smith, CIA, ambos miembros influyentes del CFR. Dirigieron una campaña durante la década de 1950 y 1960 para crear el ambiente propicio para la futura Unión Europea. De hecho, fundaron y dirigieron el movimiento federalista europeo. Así pues, no sería aventurarse mucho el decir que el gobierno europeo actual fue facilitado por el CFR a través del Comité Americano para una Europa Unida, dirigida por William Donovan, antiguo director de la OSS, precursora de la CIA. ¿Por qué el papel del CFR en la historia ha sido deliberadamente ocultado y gradualmente reemplazado por una versión completamente falsa de los hechos? ¿Por qué no hay universidades en los centros del liberalismo americano que ofrezcan créditos para estudiar una de las organizaciones privadas más influyentes del país que trabajan tan estrechamente con el gobierno para moldear la política exterior en pos de sus objetivos privados? ¿Cómo es posible que periodistas de investigación, ganadores de premios Pulitzer, profesores universitarios, historiadores, escritores, hombres de Estado, políticos e investigadores no se hayan percatado de lo que sucede? En fin, una curiosidad concerniente al CFR. Tiene que ver con el hecho de que la gente encuentre difícil de creer que una organización secreta como el CFR ofrezca una copia de su informe anual que contiene una lista de todos sus miembros. No estaré exagerando acerca del secretismo, la falta de piedad y los objetivos a largo plazo de esa organización. El CFR le permitirá ver su información anual, revisar la lista de sus miembros, leer su página web y suscribirse a su publicación Foreign Affairs, a diferencia del Club Bilderberg. Tiene una secretaría que educadamente responde a la mayor parte de nuestras preguntas. Sin embargo, todo es un engaño. La traducción literal de sus auténticas intenciones puede encontrarse dentro de las páginas del mismo informe anual que tan cortésmente ofrecen al público. La traducción, como sucede con el Club Bilderberg, es: será mejor que no diga nada a nadie sobre lo que hacemos o decimos aquí. En el informe anual del Council of Foreign Relations de 1992, se dice claramente en 20 lugares diferentes y con distintas palabras que los miembros no deben hablar de lo que sucede dentro. El Comité Asesor Internacional del CFR, según la propia página web del CFR, está invitado a comentar los programas institucionales, las instrucciones estratégicas y las oportunidades prácticas de colaboración entre el CFR y las instituciones extranjeras, y consiste en 44 miembros escogidos de Europa, Estados Unidos, Sudamérica, África, Asia y Oriente Medio. El 90% de los mismos sorprendentemente pertenecen a la CT, controlada por Rockefeller. El CFR, el Club Bilderberg, si no se trata de una organización secreta, entonces ¿por qué dar tanta importancia citándole de 20 maneras diferentes a la no atribución, traducción mejor no digas nada, en su propio informe anual? El título 50 del artículo 783 sobre la defensa nacional de los Estados Unidos dice: irá contra la ley cualquier persona que conspire, acceda o se asocie con cualquier otra persona para llevar a cabo cualquier acto que contribuya sustancialmente al establecimiento dentro de los Estados Unidos de una dictadura totalitaria cuya dirección y control sea ejercida por o bajo la dominación de un gobierno extranjero. El CFR, por manipular secretamente el proceso electorado en Estados Unidos, planea la rendición de la soberanía de Estados Unidos al gobierno mundial, usar grupos de debate y de estudio para hacer avanzar sus políticas diabólicas de conquista y esclavitud mundial,
planificar el desarme de Estados Unidos contra el deseo expreso de los padres fundadores, a los cuales un comerciante globalizador como Bill Clinton llamó radicales, situar a sabiendas fuerzas militares bajo el mando de la ONU, lo cual va en contra de la Constitución de Estados Unidos, y usar operaciones subversivas psicopolíticas con el objetivo de crear tensiones perpetuas y manipular a diferentes grupos de personas para que acepten su visión del orden mundial. Es culpable de todos los cargos. Capítulo 3. La conspiración de los Rockefeller y la Comisión Trilateral. Independientemente de su precio, la Revolución China ha tenido un éxito evidente, no solo a la hora de crear una administración más eficaz y entregada, sino también a la hora de fomentar una moral alta y un propósito común. El experimento social llevado a cabo en China bajo el mandato del presidente Mao es uno de los éxitos más importantes de la historia de la humanidad. David Rockefeller, 1973. Toronto, hogar de más de 5 millones de personas, es el mayor centro financiero de Canadá y el cuarto mayor de América del Norte. Solo Nueva York, Chicago y Los Ángeles son más importantes a nivel financiero. En la sede de la Bolsa de Toronto, la tercera de América del Norte en valor negociado, la novena del mundo y la única de América del Norte con un sistema de cotización y comercio completamente computarizado. Las leyes de Taranta y Canadá se basan en la ley británica y en el sistema parlamentario inglés. A menos de una hora en coche de Toronto se encuentra la mayor concentración de industria y fabricantes automovilísticos de todo Canadá. Toronto cuenta además con el único castillo de verdad de toda América del Norte, una construcción magnificente erigida sobre una colina con vistas al centro de la ciudad conocido como el Castillo Casaloma. La Canada Trust Tower en el centro del distrito financiero de Toronto, una versión reducida del famoso Wall Street en Nueva York, es uno de los rascacielos más característicos de la ciudad, una estructura de 53 pisos y 261 metros de altura construida en 1990 por el famoso arquitecto español Santiago Calatrava. 35 kilómetros al noroeste del centro de Toronto está el CIBC Leadership Centre en King City, la sede de la conferencia Bilderberg de 1996. El centro CIBC está de hecho fuera de King City, en King Township, una región de grandes y exclusivos criaderos de caballos en la que se acoge a los miembros de la familia real británica cuando visitan Canadá. Este maravilloso centro, propiedad de uno de los mayores bancos canadienses, el Canada Imperial Bank of Commerce, se ubica sobre 5 kilómetros de senderos naturales que atraviesan bosques y colinas. No es sorprendente que los Bilderberg se decidieran por este selecto lugar. Los medios y agencias de noticias de Taranta fueron puestos sobre aviso de esta reunión por una serie de faxes, llamadas y memorándums que mandamos Jim Tucker y yo mismo, especialmente después de que supiéramos por fuentes internas a la reunión que la conferencia de 1996 iba a utilizarse como escenario para tratar la inminente fractura de Canadá a través de una declaración unilateral de independencia en Quebec a principios de 1997. El objetivo era fraccionar Canadá para facilitar una unión continental con Estados Unidos hacia el año 2000. Este objetivo hubo de proponerse hasta el 2005 y luego hasta el 2007. Como regla general, las reuniones Bilderberg jamás se mencionan en la prensa, pues la prensa generalista es propiedad de los Bilderbergs. Este velo de secretismo fue rasgado el 30 de mayo de 1996, el primer día de la conferencia, por un artículo en la primera plana de uno de los periódicos de mayor circulación y prestigio de Canadá, el Taranta Star. Bajo el titular Black acoge a líderes mundiales. John Devereux, un periodista de la sección de negocios del periódico, subrayó que no solo el editor canadiense Lord Conrad Black había ofrecido 295 millones de dólares para hacerse con el control de la mayor cadena de periódicos canadienses, sino que además ahora es el anfitrión de una región de 4 días fuertemente protegida por guardias a la que acuden líderes mundiales y monarcas al norte de Taranta. Devereux nombró a alguno de los 100 asistentes elegidos a dedo de todo el mundo, extraídos de la lista que Tucker y yo le suministramos.
Esta fue la primera vez en la historia de las conferencias Bilderberg en que un periódico importante les dedicó su atención. Habitualmente las reuniones Bilderberg ni siquiera se mencionan en los grandes medios. Los Bilderberg no están acostumbrados a tener que dar explicaciones a nadie, especialmente dando que algunos de sus miembros controlan importantes periódicos, cadenas de periódicos y agencias de noticias. Pero la conferencia de 1996 no fue una conferencia común ni Canadá es un país cualquiera. Cuando los principales medios comenzaron a confirmar la información a través de sus fuentes privadas y gubernamentales, les quedó inmediatamente claro que Canadá, uno de los estados más ricos y bellos del mundo, iba a ser despiadadamente troceado por los Bilderberg y el nuevo orden mundial. Los Bilderberg deberían haber sabido que cuando lo que está en juego es la propia libertad, la mera posesión de los medios no puede impedir que los editores, correctores, articulistas, asistentes y periodistas de investigación de la televisión, radio y de prensa escritas difundan la verdad entre el público. Lo que los Bilderberg habían considerado meramente una fuga se convirtió rápidamente en una inundación y luego en una avalancha que se llevó a todo el mundo por delante. Solo en la conferencia de 1999 en Sintra, Portugal, relajaron los Bilderberg las extremas medidas de seguridad que impusieron tras su mayor derrota, la conferencia de Toronto. A las 7:45 de la mañana del 30 de mayo de 1996, el legendario locutor de 680 New Dick Smith, el más seguido en el área metropolitana de Taranta, emitió el siguiente informe que fue transmitido a intervalos regulares como parte de sus noticias. Bien, eso parece el guión de una película de conspiraciones en la que los importantes y poderosos del mundo se reúnen en secreto. Conrad Black celebra su conferencia Bilderberg anual. Doy paso a Karen Parons, reportera de 680, alrededor de 100 notables, entre ellos los reyes de Holanda y España. Henry Kissinger, el secretario de Defensa de Estados Unidos, William Perry y nuestro primer ministro se han reunido para la conferencia. También han venido los presidentes de la Ford, la Xerox, el Bank of Commerce y Reuters. Black dice que están prohibidos los periodistas para que los debates sean íntimos y sinceros. Dice que las discusiones pueden ser bastante acaloradas. Se exige a los participantes que presten voto de silencio. La conferencia del año pasado se celebró en 3 hoteles de lujo en las cumbres de las montañas suizas. Este año se celebra en un balneario de lujo de 60 millones de dólares en King City. La prensa canadiense también distribuyó un breve informe sobre el hasta entonces secreto encuentro, que han sido publicado hoy entre otros periódicos por el Taranta Sun, que cuenta con más de 350,000 suscriptores. La libertad y su pérdida. A veces no pienso en ella durante los intervalos de nuestro destino. ¿Qué estoy haciendo persiguiendo a esa gente por todo el mundo? ¿Qué es lo que busco? Tiene que haber una forma más sencilla de ganarse la vida, pero se lo debo a mi padre. El 19 de abril de 1975 fue la última vez que vi a mi padre vivo, un hombretón en bata y zapatillas. Desde la fotografía me miran mis ojos desesperados, los ojos de un niño de 9 años, asustado, incapaz de imaginar, de comprender, no lo suficientemente mayor para ponerme en el lugar de este hombre barbudo que solo unas horas antes me abrazaba pero que ahora se ha ido. Los médicos dictaminaron la muerte clínica de mi padre 17 días después, el 6 de mayo de 1975. Fue un científico famoso, un hombre de gran dignidad y honor que pasó su vida entera luchando por el derecho de los hombres a decir 10 que piensen. Quizá eso no parezca algo extraordinario en cualquier país en que la libertad de expresión forme parte fundamental del entramado básico de la sociedad, pero no era así en la vieja dictadura de la Unión Soviética. Mi padre sobrevivió 17 días de tortura brutal, 19 horas de dolor diarias cada uno de esos días, 323 horas de sufrimiento inhumano provocadas por la policía secreta soviética. Le aplastaron los testículos, le rompieron la mano derecha por 8 sitios y sufrió una perforación en un pulmón como consecuencia de los golpes que le daban los 5 bestias que le apalizaron. Me gustaría decirles que se mantuvo firme, que no se oyó ni un suspiro, que se rió de sus torturadores. ¿Qué puede que mi obsesión sea un eterno y fútil esfuerzo de cambiar la dirección
en que avanzó en el tiempo de caminar hacia atrás al pasado, atrincherado en lugar de hacia el cambiante futuro, con la intención de liberar a aquel hombre de aquel sufrimiento injusto, pero por mucho que lo intente no conseguiría alcanzarle. El 1 de junio, Big Jim Tucker y yo, junto con un pequeño grupo de activistas a tiempo parcial, celebramos lo que estaba convirtiendo en un éxito extraordinario. Todos los grandes periódicos del país querían entrevistarnos, las cadenas de televisión buscaban constantemente nuevas noticias y las cadenas de radio nos seguían por toda la ciudad. Nos reunimos en la Horseshoe Tavern de Queen Street. Antes ese mismo día recibí una llamada de una de mis fuentes que me pidió que nos viéramos urgentemente antes de las reuniones del día siguiente. Quedamos en la galería de Calatrava, junto a la Trust Tower, uno de los lugares menos sospechosos de todo Toronto debido a su inmensidad y a las ingentes cantidades de turistas que pasan por allí fotografiando y grabando en video la principal atracción arquitectónica de Toronto. Llegué allí cruzando el mercado de Kensington, equivalente a lo que sería en Madrid el Rastro. Al doblar la esquina vi a mi contacto hojeando los periódicos en un kiosco con una bolsa de plástico en la mano izquierda y una revista enrollada en la derecha. Tras un breve cruce de miradas sin que diéramos muestras de reconocer al otro, me moví silenciosamente hacia la entrada de la torre, donde un amigo que trabajaba en el mercado inmobiliario me había conseguido una sala en uno de los últimos pisos del edificio, con unas vistas maravillosas a la ciudad. Me subí a un ascensor mirando nerviosamente tras de mí. Mi contacto me siguió 5 minutos después. Habíamos conseguido mucho en los últimos días. Por una vez le habíamos ganado claramente la mano a los Bilderbergs. La cobertura mediática había sido tremenda y Kinzinger estaba muy enfadado, lo que era buena señal. Los planes para la inminente disgregación de mi país de adopción fueron temporalmente aplazados. ¿Qué más se podría haber logrado en tan poco tiempo? Aún así yo sabía que se trataba solo de una victoria temporal. Aquella gente volvería y habría aprendido la lección. Querían aplastar toda resistencia, regir el mundo sin el consentimiento de éste, por la fuerza de las armas o del plan. A 240 metros sobre el suelo la ciudad estaba quieta, las ventanas me aislaban de los sonidos de la urbe. En ese momento me sentí como si mirara hacia adentro desde afuera. ¿Serviría para algo todo aquello? ¿Comprendería la gente que nos enfrentábamos a un peligro inminente? Un discreto golpe en la pesada puerta de madera interrumpió mis pensamientos. Pase, dije apenas levantando la voz. Mi fuente, que llevaba guantes de piel, cruzó lentamente el umbral que separaba el desnudo pasillo de la decoración art deco de la suite. Se movió instintivamente hacia la ventana, contemplando momentáneamente la extraordinaria vista del área en que el centro de Toronto se encuentra con el lago. Esta vez le has parado, dijo la fuente, sopesando cada sílaba como si una pequeña alteración en el registro pudiera haber cambiado el significado. La disgregación de Canadá sigue en marcha, solo es cuestión de tiempo. Quizá, dije, por ahora todo está bien, y así seguirá hasta el próximo encuentro. Quizá para entonces unos cuantos de ellos hayan muerto de viejos o por accidentes o causas fortuitas. ¿Fortuitas? ¿Fortuitas para quién? Contestó la fuente. De la revista que mantenía férreamente agarrada sacó una serie de notas manuscritas, garabatos que yo apenas habría sido capaz de descifrar solo. Creí que no se permitía tomar notas, dije sonriéndole oreja a oreja. Tomar notas no se recomienda, amigo, me corrigió. Eché un vistazo a la página. Podría descifrarlo. Conocía muy bien esa letra, las T apenas trazadas y la R retorcidas, todo diligentemente escrito en los confines de un papel pautado. Reflexioné un instante sobre lo que aquel valiente arriesgaba al reunirse conmigo y entregarme esa valiosísima información. ¿Por qué no había más personas con él en el mundo? Quizá las haya, solo que no sabemos de la lucha que mantiene calladamente a miles de kilómetros de nosotros. Debo irme, me dijo lentamente la fuente sin levantar la mirada. Extendí mecánicamente mi mano abierta en dirección de la fuente. Justo cuando iba a encajar su mano en la mía, me abalancé sobre él y le di un abrazo de oso. No le haré perder el tiempo dándole las gracias, porque ningún agradecimiento será suficiente para compensar lo que ha hecho por nosotros. La fuente levantó la mirada. Debo irme. Nos iremos igual que hemos entrado, dije con un intervalo de 5 minutos. Yo miré primero.
No se preocupe, he dejado mi coche en el parking subterráneo. Podemos bajar juntos en el ascensor. La fuente se ajustó sus guantes de piel y apretó el botón del ascensor. La luz azul brilló a través de su superficie transparente. Pude oír el sonido sibilante del ascensor hidráulico acelerando desde las entrañas del edificio a 6 pisos por segundo. ¿Cuándo volveré a verle? Sonó la campanilla y las puertas se abrieron. Di un paso adelante para entrar en el ascensor. Cuidado, gritó la fuente, agarrándome con fuerza el brazo y tirándome hacia atrás. Miré mecánicamente hacia el ascensor. Frente a mí se abría el sobrecogedor vacío, el hueco del ascensor. 200 metros de caída y muerte hubieran sido mi destino si la fuente no me hubiera apartado del abismo. Me estremecí, un escalofrío subió por mi columna vertebral. El suelo, murmuré. ¿Dónde está el suelo? Tenemos que salir de aquí ahora mismo, dijo la fuente. Alguien ha manipulado el sistema. Le esperaban. Escuché. No tome el ascensor, no tome el ascensor, no es seguro. Baje por las escaleras y llame a la policía. Cuando lleguen aquí aprovecharé el momento y bajaré en ascensor hasta el garaje. Rápido, vaya ahora mismo. Bajé los escalones de dos en dos agarrándome a la barandilla y aprovechando la inercia para girar más rápidamente. Mi corazón latía alocadamente como consecuencia de haber estado al borde de la muerte y de tratar de descender 200 metros lo más rápido posible. En uno de los pisos bajos pude oír la trabada voz de un guardia de seguridad inmigrante que subía las escaleras hacia mí. Señor, ¿está usted bien? ¿Qué ha sucedido? Me han llamado en el intercomunicador del segundo piso. Alguien ha hecho que el ascensor se detenga manualmente. Solo se puede hacer en una emergencia. Le agarré por el brazo. Por favor, llame a la policía lo más rápido que pueda, le dije. El hombre sacó su walkie-talkie y pude oír que alguien le contestaba. Seguí corriendo. 5, 4, 3, 2, 1. Llegué al suelo. Abrí las pesadas puertas de metal que conducían al vestíbulo principal del edificio. Afuera ya había aparcado 2 coches de policía y se comenzaban a reunir los primeros curiosos al otro lado de las puertas giratorias. ¿Es usted el hombre que se ha quedado atascado en el ascensor?, preguntó el oficial de policía de Toronto apuntándome con el índice y el corazón. No exactamente, murmuré sacudiendo la cabeza con incredulidad. He estado a punto de entrar en un ascensor al que le faltaba una parte, es decir, el suelo. El policía dejó escapar una exclamación. Su compañero bajó de rasgos marcados, bigote recortado, muñeca peluda, se interesó. Sabe, hijo, tiene mucha suerte de estar vivo. Solo los ciegos sobreviven a estas situaciones. Un ciego jamás entraría en un ascensor sin asegurarse primero de que el suelo está allí. Nosotros, sin embargo, damos siempre por supuesto que lo está. Por eso es un milagro que haya sobrevivido. Cuando la mafia quiere cargarse a alguien, este es uno de los métodos favoritos. Era el 1 de junio de 1996. Estaba a punto de cumplir 30 años. Era demasiado joven para morir. Leí a la gente que me miraba incrédulo de vez en cuando todos los detalles. El guardia de seguridad me preguntó otra vez si estaba bien. Varias personas en la acera recordaron haber visto a un hombre fornido de unos 40 años salir del edificio 5 minutos antes de que llegara la policía. Llegó una furgoneta de policía y 2 agentes de motocicleta. El espectáculo había comenzado. Sin duda el Club Bilderberg es el foro a la sombra del poder más importante que existe, pero también la Comisión Trilateral, una entidad poco entendida, desempeña un papel fundamental en el esquema del nuevo orden mundial y su voluntad de conquista global, como voy a explicar en este capítulo. La Comisión Trilateral fue creada en 1973. Su fundador y principal impulsor fue el financiero internacional David Rockefeller, por largo tiempo presidente de Chase Manhattan Bank, institución controlada por la familia Rockefeller. El primer encuentro tuvo lugar en Tokio entre el 21 y el 23 de octubre de 1973. 65 personas pertenecían al grupo estadounidense, de ellos 35 tenían relaciones entrecruzadas con el CFR.